Bueno, el dióxido de cloro es un compuesto entre cloro y oxígeno, en el que tenemos el cloro en estado de oxidación +4, mientras que el cloro, gas, bueno, los dos serían un gas, el cloro es simplemente átomos de cloro unidos entre sí. ¿Y la toxicidad? La toxicidad, el cloro es letal, inhalar cloro, Cl2, es mortal. Sin embargo, el dióxido de cloro es un desinfectante que tampoco se debe inhalar en cantidades, pero no es letal. Vale. ¿Existen estudios de toxicidad? Existen muchos estudios variados de toxicidad del dióxido de cloro y como toda especie química, dependiendo de las concentraciones, puede ser favorecedor o puede ser un tóxico. El tema está en la dosificación en la que se emplee. Vale. ¿Es lejía? No, el dióxido de cloro no es lejía. La lejía, lo que nosotros conocemos como lejía, es el hipoclorito sódico. Yo tendría que hablar técnicamente en el cual es una sal en la que el estado de oxidación del cloro es +1. Para generar el ClO2, lo que hacemos es mezclar clorito, en el cual el estado de oxidación del cloro es +3, y lo mezclamos con un ácido. Eso nos genera el ClO2, cambia de estado de oxidación. Si el hipoclorito, la lejía, la mezclamos con un ácido, lo que obtenemos es el Cl2, que es letal. Entonces no tiene nada que ver, son dos procesos, pero hay que llevar cuidado para no confundir los productos, porque el resultado va a ser en ambos casos un gas, pero uno nos mata y el otro no. Vale. Es decir, en ningún caso se tiene que coger hipoclorito. En ningún caso se puede coger hipoclorito. ¿Para qué se utiliza el dióxido de cloro normalmente? El dióxido de cloro es un desinfectante, y es un desinfectante que se ha estado utilizando durante muchísimos años. Puede ser como el ozono o como cualquier otro desinfectante. La diferencia es el potencial electroquímico. Entonces tiene un potencial electroquímico bajo, está en torno a 0,93, 0,95, cuando pasa, normalmente además en esa reacción, en ese proceso químico pasa a cloruro, con lo cual cuando actúa, el producto final de esa reacción es una sustancia que es como la sal, ¿no? En la sal tenemos cloruro sódico. Entonces cuando el dióxido de cloro reacciona, entonces lo que ocurre es que se reduce a cloruro, por eso es un oxidante. ClO2 pasa a cloruro, cambia su estado de oxidación de nuevo, todos son procesos de oxidación-reducción e intercambio electrónico. Es decir, en teoría, en una ingestión teórica, o sea, esto al final se convierte en sal. Exacto, se convierte en cloruro, ¿vale? Ya dependiendo del ion que tengamos en el medio, pues será una cosa u otra. De todas formas, las sales de cloruro, los cloruros suelen ser bastante solubles, entonces estarían en la disolución de forma aislada. ¿Es cierto que se utiliza para agua potable? Es para purificar agua potable, sí, claro. Es lo más se gasta, ¿no? Sí, sí, es el más utilizado. En Alemania y en países de alto nivel económico es el compuesto que se utiliza para depurar el agua. ¿El dióxido de cloro es capaz de dañar tejido celular nuestro? Bueno, ahí tendríamos que hacer una observación también electroquímica. El potencial de la célula es de 1,3 voltios y el potencial del dióxido de cloro cuando pasa a cloruro es de 0,95. Entonces, normalmente no le va a afectar. Es un proceso redox, sencillo. Entonces, no tiene por qué afectarle. Sin embargo, hay otros oxidantes, como podrían ser el ozono, que sí que le afectarían, porque tienen un potencial muy superior al de la célula. Entonces, es menos agresivo, o no es nada agresivo, es que en principio no tiene por qué ser agresivo contra una célula normal, ¿vale? Que tenga su potencial en condiciones normales, que sería 1,3.